Buenos días, profe. Mi nombre es Angie Zúcar y mi grupo está conformado por Natalie Llerena, Caterine Torres, Laura Costa, Caroline Sosa y Camila Romero. Nosotros hoy vamos a hablarles sobre causas, consecuencias y desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Mi nombre es Caterine Torres y yo les voy a dar un resumen sobre lo que fue esta Primera Guerra Mundial. Bien, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Bien, recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, que son el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Australia, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Bueno, soy Laura Costa y ahora yo les voy a hablarles sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, el detonante catastrófico del estallido de la guerra fue el asesinato el 28 de junio de 1914. Bueno, tras la declaración de la guerra de Austria a Sarabia, el 25 de julio, la mayoría de los estados europeos se vieron implicados en el conflicto, ya que Rusia se movilizó en apoyo de Sarabia los días 29 y 30 de junio, y por eso Alemania derribó la guerra rusa y el 1 de agosto y en Francia también el 3 de agosto. Y de los principales países beligerantes, los principales estados involucrados por el delito hacia aliados fue en Francia, el Imperio Británico, Serbia, el Imperio Ruso, los Estados Unidos y el reino del Imperio. Bueno, y por otro lado, también los que se dicen potencias centrales, los cuales fueron el Imperio Alemán, el Imperio Austro, el Imperio Turco y el Bulgaria. Bueno, durante la guerra ambos tuvieron que ir adaptándose a nuevas situaciones estratégicas y más para los que no estaban preparados. También, en conclusión, con la decisión de los dos bandos de no llegar a los estatus que después de los primeros meses de guerra estuvieron el estilo que desafió entre la guerra del desgaste y guerra total. Bueno, ya para terminar, la Primera Guerra Mundial representó un cambio radical respecto a los conflictos en el siglo XIX. Bueno, mi nombre es Caroline Sosa y yo les voy a complementar lo que anteriormente dijo mi compañera Laura. El enfrentamiento tuvo una principal causa en el imperialismo, es decir, el afán de todos estos países por expandirse y conquistar territorios de interés en una época sin precedentes, de crecimiento científico, tecnológico, económico y cultural. Sin embargo, curiosamente, el verdadero desencadenante de la guerra fue el asesinato del heredero del Imperio Austro-Húngaro. El archiduque Francisco Fernando, en una visita a Sarajevo, el crimen fue llevado a cabo por un grupo nacionalista serbio conocido como Mano Negra, en respuesta a las políticas expansionistas de Austria-Hungría en los Balcanes. Este hecho provocó un conflicto diplomático que desembocó en una declaración de guerra oficial del Imperio Austro-Húngaro a Serbia en un mes después del suceso. Esto pasó el 28 del mes 7 de 1914.
y esta a su vez desencadenó una reacción en cadena que para entenderla bien habría que retroceder algunas décadas en la historia. Principalmente Rusia movilizó a su ejército para ayudar a Serbia. Esta guerra se puede sintetizar en 3 etapas: guerra de movimiento, guerra de trincheras y segunda guerra de movimiento. Gracias. De esta manera, los aliados supieron ampliar relativamente las potencias centradas en el número de países participantes. Ok, ahora voy a hablarles sobre las causas que surgieron durante esta guerra. Varios movimientos de las potencias y un incidente relativamente aislado precipitaron a esta guerra. Una de las causas fue el intento de Francia por invadir a Marruecos, que fue frenado por Alemania. Otros fueron los incidentes en los que Australia anexó las provincias turcas de Bosnia y Herzegovina en 1908, y lo que provocó el conformismo en Rusia a Sarabia. Aparte de esto, Italia, que hacía parte de las Triples Alianzas, se declaró neutral en 1915 y se involucró en el conflicto con ellos junto a sus aliados. Muy buenas tardes, mi nombre es Natalie Llerena de grado 1102 y hoy les voy a hablarles sobre las causas de la Primera Guerra Mundial, los sistemas de alianzas. La primera de las causas de la Primera Guerra Mundial consiste en el sistema de alianzas o sistemas diplomáticos que estaban teniendo lugar en el viejo continente. Estas alianzas fueron consecuencias de las diferencias entre las naciones europeas, nacionalistas, todas ellas. La primera de ellas servía de alianza que Alemania mantenía con varias potencias como dúplica o alianza austro-alemania, austro-italo-alemania y por último el pacto austro-romano, en el que también Hungría y Turquía. Alemania quería ser fuerte y decidió construir una flota, hecho que hizo que Gran Bretaña lo interpretase como una provocación de guerra. Debido a ella, Gran Bretaña se aliaba con Francia. Otro de los sistemas que se le elabora creando la Entente anglo-francesa. También dio lugar a la alianza franco-ruso y la Entente anglo-rusa, que incluía a Serbia y Portugal. Otro de los factores que influyen fueron conflictos permanentes de diversos tipos, tanto económicos como políticos. Estas son principalmente 4. En primer lugar estaría el conflicto franco-alemán, provocado por el sentimiento de rechazos franceses por la guerra franco-prusiana y el deseo de recuperar Alsacia y Lorena. Muchas gracias. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El conflicto mundial ocasionó grandes consecuencias, tanto políticas, socioeconómicas como territoriales. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, dejaron de existir 4 grandes imperios, que fueron el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. De esa manera, la monarquía retrocedió en Europa y ganó terreno la forma republicana de gobierno. Otras consecuencias que podemos encontrar en esta larga lista son las siguientes: revoluciones y guerras civiles, tratados de paz, que los Estados Unidos desplazaron a Gran Bretaña como primera potencia económica y militar del Occidente.
Se creó en 1919 la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional que tenía por principio evitar otra guerra mundial. Por último, el acceso del nazismo en Alemania. Y ahora yo les voy a dejar con mi compañera Katherine, que ella va a ser quien les diga las demás consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Por otra parte, también tenemos las consecuencias ideológicas, geopolíticas y económicas. Por último, el Tratado de Versalles, que fue con que finalizó esta guerra. Este organismo valería por mediar entre los conflictos internacionales a fin de garantizar la paz entre ellos. Muchas gracias.